Allí estaba Juan. Allí. Había un montón de gente y allí estaba Juan. Vestido con una ropa media rara, de cuero. Allí estaba. Y alrededor mucha gente. Era Juan el Bautista. Obviamente. No era denominación bautista, sino que le decían el Bautista porque bautizaba. Pero bueno, vamos a aprovechar el título también. Era Juan el Bautista. Y allí estaba dando el mensaje nuevamente. Una voz profética se levantaba en el desierto en aquel momento para proclamar la venida del reino de Dios. Para proclamar que el Mesías estaba en camino y para proclamar y decir a su pueblo que debían arrepentirse porque el reino de Dios está cerca. Lo que decía Juan era algo que ya le habían profetizado a su papá y a su mamá cuando su mamá quedó embarazada. Miren lo que decía en Lucas 1:16 y 1:17. Esperen que se me traspapeló la hoja. Pero ahí está. No es esta. Está bien. El ministerio profético de Juan en Lucas 1:16 y 1:17 tenía dos fines. Uno de los fines era hacer volver a los israelitas a Dios. Y otro, reconciliar las familias con Dios. O sea, Juan era un bálsamo en un momento de decadencia de un pueblo que había sido llamado a transformar el mundo. Ese pueblo estaba alejado de Dios, se había corrido de Dios, se había alejado de sus leyes, de sus preceptos, de sus mandamientos, y algunos obedecían y otros no obedecían. Por lo tanto, Juan surge en un momento para empezar a profetizar, y entiéndase bien la palabra profetizar, no es decir te auguro buenas cosas, te auguro, no. No era un vidente, sino que proclamaba el mensaje del Señor que le había sido dado para llamar a su pueblo a que se vuelva a Dios nuevamente. Un pueblo que había visto los milagros del Señor. Un pueblo que había visto cómo había sido liberado de Egipto. Un pueblo que había visto a un guerrero peleando con un gigante. Un pueblo que había visto cómo se derrumbaba Jericó. Un pueblo que había visto cómo se abría el mar. Pero evidentemente los años y el tiempo y generación en generación se olvidaron de contar esto y se fueron olvidando de Dios. Por lo tanto, Juan anunciaba: el reino de Dios está cerca. Estaba llamado a llamar al pueblo de Dios. Pero no todo quedó allí. Jesús se hizo presente en la tierra también, en el mismo tiempo que estaba Juan, y dijo: el reino de Dios está aquí. No es que se ha acercado, sino que está aquí. Un día los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y Jesús contestó: no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir: aquí está o está allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Los fariseos sabían que iba a venir el reino de Dios, sabía que algo nuevo se esperaba un Mesías, se esperaba algo que cambiara la nación, que cambiara el concepto de estilo de vida, y no veían en Jesús esto. Y Jesús le dijo: está aquí, entre ustedes. Por lo tanto, el reino de Dios llegó y había un nuevo orden espiritual que transformaría lo visible. Y es eso lo que quiero hablar hoy. De algo muy simple, muy sencillo y corto. No pretendo ser largo. Bueno, espero. Pero ser algo sencillo. Creo que hoy debemos enfocarnos en la sencillez de la palabra de Dios, de lo que dice para vos y para mí, para la iglesia. El mensaje de hoy sigue siendo el mismo. El mensaje de hoy para la iglesia y para el mundo sigue siendo el mismo, no se ha transformado. Es decir, el reino de Dios está aquí, acá, así como lo ves, en tu lugar, en mi lugar y en mi lugar. Lo que pasa a veces cuando hablamos del reino de Dios, cuando cantamos tuyo es el reino y todas esas cosas, pensamos algo tipo un castillo, tipo esas aldeas con su rey, no sé qué te imaginas vos. Bueno, yo me vuela la cabeza rápido, pero imaginamos algo y nos cuesta entender el reino de Dios.
Si alguien tiene que dibujar un reino, ¿qué va a hacer primero? Una corona. ¿Después qué va a hacer? Un castillo, un trono. Si yo te digo que el reino de Dios está aquí, ¿dónde está el castillo? ¿Dónde está la corona? ¿Dónde está el trono? ¿Dónde están los soldados? ¿Dónde está el puente para pasar y entrar al castillo? ¿Dónde? Y estamos hablando que el reino de Dios, dijo Jesús, estaba aquí, le dijo a sus discípulos, le dijo a la gente, le dijo a los fariseos, y todos se miraron diciendo, ¿qué está hablando este muchacho? Y tal vez estás pensando lo mismo hoy y me decís, ¿de qué estás hablando? Sí, iglesia, el reino no ha cambiado. El reino de Dios está aquí. Está ahí entre vos y en mí y en mí. Y está en cada lugar donde nos movemos. El reino de Dios es para todos. Pero lo viven solo aquellos que lo aceptan. El mensaje de Jesús era, el reino de Dios está aquí y es para todos. Pero lo viven solo aquellos que lo aceptan. ¿Me vas entendiendo? El reino de Dios es para todos, pero lo viven solo los hijos de Dios. La intención de Cristo es que el mundo sea convertido en lo sagrado, que Dios planeó en su creación. Dios creó algo sagrado, algo pulcro, algo divino, algo maravilloso, y el pecado lo corrompió, lo perdió. Y Dios fue dando un plan y fue trabajando hasta llegó a Jesús, y luego de Jesús habló del reino y Jesús dijo, vine a instalar el reino de Dios. Y cuando se fue Jesús, le dio esa misión a su iglesia. La misión de su iglesia, tu misión, mi misión, es anunciar el reino y vivir el reino de Dios. Podemos tener muchos versículos lemas, podemos tener muy buenos desarrollados objetivos, misiones, propósitos, etcétera, etcétera, pero todo se debe centrar en la misión de la iglesia, anunciar el reino y vivir el reino, porque eso es lo que vino a hacer Jesús. Dice Lucas 10, Jesús le dijo, son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios, cuando envió a los 70, pero son muy pocos los que hay para anunciar la buena noticia. Por eso, pídale a Dios que envíe más seguidores míos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. La gran comisión, Mateo 28, 19, 20. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos, hablen del mensaje, entreguen el mensaje, que se conviertan, se bauticen y háganlos discípulos. La gran comisión, anunciar. En Lucas 11, 20 dice, si ustedes no están de acuerdo con lo que hago, entonces están contra mí. Si no me ayudan a traer a otros para que me sigan, es como si lo estuvieran ahuyentando. Y si yo echo fuera a los demonios con el poder de Dios, eso demuestra que el reino de Dios ya está aquí. Lucas 11, 23. Me pareció fabuloso este versículo. Si ustedes no están de acuerdo con lo que hago, cosas del reino, negocio del reino, entonces están contra mí. Si no me ayudan a traer a otros para que me sigan, es como si lo estuvieran ahuyentando. Es como que si lo estuvieran fuera, 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 fuera. ¿Se acuerdan cuando vienen todos los niños a Jesús y los discípulos, qué hacen los discípulos? ¡Ay, qué lindo nene! No, ¿qué dijeron? Nene, correte, andate. Lo estaban ahuyentando, ¿se acuerdan? Y Jesús le dijo, dejen los niños venir a mí porque el reino será como ellos, bla, 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 bla. Qué interesante. Debemos predicar a otros para que otros conozcan la palabra y eso mismo también anuncien el reino. Pero además Jesús dice, si no me ayudan a traer a otros para que me sigan, es como que si lo estuvieran ahuyentando. Nuestra misión como iglesia, y hoy voy a ser claro y cortito y sintético, es anunciar y vivirlo. Quiero que tengamos un problema de existencia espiritual. ¿Para qué? Para que replanteemos nuestra vida espiritual. Cada tanto hay que pensar y repensar. Voy a llegar a fin de año y voy a evaluar qué voy a hacer. ¿Por qué vamos a esperar a fin de año?
Arranquemos en agosto. No, voy a esperar hasta que termine un par de proyectos, descanso y después arranco con fuerza. ¿Por qué vamos a esperar? Si debemos anunciar y vivir el reino, los hijos de Dios debemos anunciar y vivir el reino. Anunciar. Dos cosas, anunciar y vivir. Anunciar. Anunciar como lo hizo Jonás. ¿Se acuerdan Jonás? El profeta que le fue enviado por Dios a decir, andá y predicá en Nínive, una ciudad totalmente pagana, grande, que ni siquiera era del pueblo de Israel. Andá a Nínive a predicar. ¿Y qué hizo Jonás? Se fue para otro lado. Vino un gran pez y se lo tragó. 3 días estuvo allá adentro, oró, salió del pececito, no voy a explicar cómo salió, pero después de que salió fue y predicó y proclamó el mensaje del Señor y Nínive tuvo arrepentimiento. El mensaje de Jonás era profético. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que su juicio no caiga sobre ustedes. Jonás iba caminando por Nínive, proclamando el mensaje de Dios. El primer mensaje de Dios para Jonás, andá y decirle que en 40 días se destruye la ciudad por su pecado. Y Jonás no quiso ir. Cuando vuelve a salir del pez, él le dice, andá que yo te voy a decir qué mensaje le vas a decir. Solo andá, abrí la boca que yo te voy a dar el mensaje. Y el mensaje era de arrepentimiento. Vuélvanse a Dios porque si no el juicio de Dios está cerca para ustedes, Nínive. 3 días estuvo predicando Jonás. No envió WhatsApp, no puso su estado, no escribió en Instagram, no escribió en Facebook, no pagó folleto, no hizo la radio. Fue caminando como un loco, diciendo en todos lados, Nínive, un país pagano, una ciudad pagana, diciendo, el mensaje de Dios es esto, arrepiéntanse porque el juicio de Dios está cerca. El rey lo escuchó, el pueblo lo escuchó y hasta los animales hicieron ayuno para que el juicio de Dios no caiga sobre ellos. Y Nínive, finalmente, no le pasó nada del juicio. Nuestro mensaje es eso. Anunciar las buenas nuevas, como dijo Juan. Vos y yo, como bien decía Romy hoy en la escuela bíblica que estuvo espectacular, tenés que venir, que estuvo genial. Vos y yo tenemos que anunciar el reino de Dios que está cerca y está acá. ¿Y qué es el reino de Dios? Las buenas nuevas. Que Dios quiere cambiar vida, que Dios puede transformar familia, que Dios puede transformar trabajo. ¿Es eso lo que debemos anunciar? Lo hizo Jesús, lo hizo Juan y luego lo siguió haciendo Jesús cuando le dijo, es necesario nacer de nuevo a nuestro querido Nicodemo. Y después con otras palabras lo fue diciendo siempre, es necesario nacer de nuevo. ¿Y sabes qué? A veces soy como Nicodemo. A veces me llamo Cristian Nicodemo. Porque es algo que a veces me cuesta resolver. Uno cree que la vida del cristiano es tan sencilla, sí es linda y sencilla, pero el ser humano mismo, la humanidad misma, a veces nos lleva a tratar de organizar, planificar y pensar razonablemente como un ser humano. Entonces me organizo religiosamente como Nicodemo y Dios me dice de vuelta, Cristian, tenés que nacer de nuevo, tenés que tener la fe de un niño pura y sencilla. Espero que los chicos creen. Y la oración de los chicos es espectacular. Mis padres se convirtieron porque mi hermana oró para que la perra no muriera. La perra resucitó, mis padres llegó a la iglesia, o sea, acá estoy yo. La oración de una niña que oró por una perra envenenada. No le daban vida. Mi papá le dijo, bueno, vos querés que vaya a la iglesia, orá por esa perra. Listo. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está mi fe? La verdad es que podemos orar maravillosamente. ¿Cuánto hace que no ves un milagro? ¿Cuánto hace que no veo un milagro? Me vas a decir, no, yo veo el milagro de Dios que me acompaña todos los días. Sí, no lo desprecio y para mí está espectacular. Pero ¿cuánto hace que no oramos por alguien que se levante de un lugar? Que alguien reciba la vista. Que alguien sea liberado de un demonio.
Puf, Cristian José, un montón. Por eso tengo que nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. A ver, iglesia, el tono profético no debe aplacarse ni apagarse. Y digo la palabra profética varias veces para que haga ruido, porque es una palabra que no utilizamos. Porque tenemos miedo de decir profecías, vuelvo a decir evidencias o videncias. O yo te profetizo que vos serás madre de multitudes. Más 5 pibes tengo, 10 pibes. ¿No? No. Yo te estoy diciendo el profético de anunciar y proclamar el mensaje de Dios, porque el reino de Dios está aquí y el juicio, cuando Cristo venga, se va a cumplir. Te guste o no, el juicio se va a cumplir. Y vos y yo y vos, usted y yo, estaremos delante de la presencia de Dios o no estaremos delante de la presencia de Dios. Yo quiero estar. Se sabe que estamos en un mundo gobernado por el príncipe de las tinieblas, pero no olvidemos quién fue su creador, Dios. Cada palabra que sale de nuestra boca, cada acción que hacemos debe evidenciar las buenas nuevas, contar, cantar, vivir la experiencia del reino de Dios. Debemos vivir el reino de Dios. Anunciar el reino de Dios, anunciarlo. Y vivir el reino de Dios. No se puede hacer las dos cosas separadas. No son efectivas. Debemos anunciar y vivir el reino de Dios. Es imposible hacerlo por separado. Por eso te quiero decir esta segunda cosa, y yo te dije que iba a ser corto porque quiero que podamos pensar en el mensaje de hoy, vivir el reino de Dios. Esto significa ser un embajador de Cristo. 2 Corintios 15, 19 dice, pues Dios estaba con Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Gracias, Señor, porque ahí estaba yo. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros y hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios. Eso dice la palabra de Dios, Versión lenguaje actual. Dice, así que somos embajadores de Cristo, Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios. Somos los representantes de Dios en la tierra. Somos los representantes de Dios en la tierra. La iglesia es la representante de Cristo, la voz y el llamado aquí en la tierra. Te toca a vos y me toca a mí hacer eso justamente. Pero ¿cómo es mostrar el reino de Dios? ¿Cómo demuestro que soy parte del reino, dirás vos? Bueno, muy simple, muy sencillo. Donde yo voy como hijo de Dios, demuestro mi nueva identidad. ¿Viste hoy el DNI? Ahora hay un DNI nuevo. ¿Ok? Tu identidad de reino se demuestra con tus acciones y con mis acciones. Mis palabras, mis acciones, mi fe, mis emociones, mis decisiones serán lo que demuestro que somos habitantes del reino. Te lo digo de vuelta. Escucha. Mis palabras, tus palabras. Mis acciones, tus acciones. Mi fe, tu fe. Mis emociones, tus emociones. Mis decisiones, tus decisiones será lo que demuestre que somos habitantes del reino de Dios. ¿Capiche? Es muy sencillo, es muy fácil. Dice Pablo otra vez, la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. 2 Corintios 3, 2. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón.
Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Estaba orgulloso Pablo por cómo había discipulado a los corintios. Es evidente que son una carta de Cristo que demuestra o que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta, o sea, sus vidas, mirá lo que dice, no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanas. La vida del reino de Dios no está basada en la ley, no está basada en religión. ¿Se me ve todavía? No está basada en la ley, no está basada en religión, no está basado en precepto, no está basado en mandamientos de lo humano, no está basado en categorías humanas, está basada en lo que el Espíritu de Dios en su libertad te da a vos y me da a mí todo el tiempo. Esa fue la lucha con los fariseos, los saduceos y todos los seos. Habían puesto a Dios en una ley fría y era tan fría que no se podía hacer nada. La vida de Dios no es un no, es un sí, porque es un canto de esperanza. La vida en Cristo no es prohibición, es un sí porque es libertad. La vida en Cristo no es aburrida, es felicidad porque está el gozo, el Espíritu de Dios, un gozo que es eterno, un gozo que no se termina, un gozo que es para siempre. Porque es el único camino que te lleva a la vida y a la verdad. Yo siempre prefiero juntarme con gente que me digan la verdad y que me lleven por buen camino. Consejo de la vieja, de mi madre. Yo creo que vos también. ¿Quién se quiere juntar con gente que te lleve por mal camino? El primer consejo que le damos a los hijos es, o cuando aconsejas a un jovencito o una jovencita que está enamorado de un filisteo o una filistea, ¿qué le decís? Ya hablamos allá, después vamos a hablar ahí con... Andá con alguien que te inspire, que te haga bien. Por eso, tenemos que juntarnos con gente que vive en el reino de Dios para que nos inspire para anunciar el reino. ¿Tenemos que juntarnos con la gente del reino de Dios? Mirá lo que te voy a decir. Pertenecer al reino de Dios implica muchas cosas. Renuncias, sufrimiento, servicio, santidad, integridad, anuncio del reino, amor entre nosotros, obediencia, un compromiso serio con el Señor del reino. Renuncia a que aquello que me hace mal, sácalo. Sufrimiento es entender que a veces las cosas no son justas, pero entiendo que lo debo pasar porque formará mi vida. Lo vimos en Santiago los domingos anteriores. Servicio es mi interés por el otro, mi pasión por el otro, dejar de mirarme a mí mismo para que el otro pueda crecer, aunque pueda crecer antes que yo. Santidad es apartado para Dios, pensar en cosas que solamente Dios prefiere. Anunciar el reino es pregonar o anunciar y contar que el mundo debe cambiar. Amor entre nosotros es tenernos paciencia, soportándonos los unos a los otros. Obediencia es entender que mientras que vivamos en el reino de Dios, hay una sola forma de hacer, escuchando el Espíritu de Dios, las cosas. Esto nos pone y me pone en una evidencia y en la realidad de decir cómo estoy impactando yo hoy mi vida de reino donde me muevo. Qué interesante, ¿no? Cómo vos y yo, cómo como iglesia estamos impactando con nuestra vida de reino donde me muevo. Algunos dirían, pero bueno, ¿cómo hago si yo no sé qué decir? ¿Cómo hago para evangelizar si me da vergüenza? Yo no sé mucho de la Biblia. Yo prefiero hacer otra cosa. Mi don no es evangelizar. No. Yo te estoy diciendo, no te estoy hablando de dones, te estoy hablando vida de reino. Una vida totalmente diferente. Una vida desenfocada en uno mismo para pensar en otro. Porque la vida del cristiano es pensar en Dios y pensar en el otro. Solo se detiene en mí cuando yo soy como Dios y veo al otro.
Es sacar mi yo para pensar en el otro y pensar en Dios. Nuestra vida, donde nos movamos, en el lugar que nos movamos, va a ser de impacto porque la gente nos va a leer. Escucha esto, una sonrisa, un buen gesto, ser sincero, tener amigos en el trabajo, en el estudio, ser de referencia para la demás persona. Eso es anunciar, eso es ser una persona que vive el reino de Dios. Está bien, hay gente que es más chinchuda que otra, ¿no? Como diciendo, ladra a veces. O que distraída, está bien, o que somos más tímidos, no, bueno, algunos son más tímidos que otros. Está bien, pero hace un buen gesto, una sonrisa, el interés sincero por el otro. Que en mi trabajo, donde me mueva, yo pueda ser una referencia en consulta. Que la gente quiera estar conmigo en el trabajo o donde voy. A la cancha, a una institución, a un grupo de amigos, a una peña, donde sea. Así lo mostró Jesús donde se movió. Jesús iba a la iglesia, Jesús iba a la sinagoga, Jesús iba a las fiestas, Jesús entraba a las casas, Jesús iba al templo a adorar, Jesús iba con los fariseos, Jesús iba con los administrativos, Jesús iba con todos, a todos los lugares iba. Y todos querían estar con Jesús. Todos le rogaban a Jesús, vení a mi casa. Tu vida de reino, mi vida de reino, ¿qué demuestra? ¿La gente quiere estar con vos? ¿Quiere estar conmigo? Debemos replantearnos esta situación. Si la gente no nos quiere ni ver cerca, es porque en nuestra vida de reino hay algo que está pasando. Si no soy punto de referencia en testimonio, si no soy punto de referencia en sabiduría, si no soy punto de referencia en fe para el lugar donde me muevo, mi vida de reino está fallando. Si soy el que critico siempre, si soy el que apaga todo, si esto y lo otro, mi vida de reino está fallando. La vida de reino es llevar el reino en todos los lugares. ¿Cuánto habremos acá? ¿50? Vamos a cerrar 50. ¿60? ¿Ok? Más los que están conectados, no sé cuánto habrá conectados ahí. Cada lugar donde vivimos es reino de Dios. Si miramos un mapa arriba de Alem y vemos en puntito rojo donde vivimos cada uno de nosotros, podríamos ver todos los reinos de Dios, cómo se manifiesta en toda la ciudad. Imagínate impactando cada lugar donde nosotros estamos con nuestra vida de reino. Imagínate lo que podría pasar. Eso pasaría. Eso pasaría. Pero la pregunta es esta. ¿La gente que te rodea quiere estar con vos? No debemos temer vivir en el mundo, todo lo contrario, es el mejor lugar porque estamos cumpliendo la misión que Cristo nos dejó. Me acuerdo cuando yo era chiquitito, allá que tenía por los 90, era líder de jóvenes y me agarró esa época de legalista. Era un bautista bien legalista. Y la verdad, cualquier cosa contaminaba. Entonces yo tenía mi grupo de jóvenes ahí marcándole cualquier cosita contaminaba. La radio, la cintita roja, la revista, esto, ir a comer a una confitería, que esto y que el otro. No estoy hablando de ir al boliche ni nada, simplemente ir a tomar algo. Ni siquiera tomábamos cerveza, ¿no? Nada, o sea, un legalismo total. Porque tenemos que tener cuidado, porque Satanás, el príncipe de este mundo, gobierna todo. ¡Hey! El mundo es el mejor lugar donde podemos estar porque es donde podemos cumplir con el propósito de Dios. ¿Me captás? Dijo Jesús en Juan 17, Padre, yo te ruego por ellos. Jesús oraba por sus discípulos y ya estaba por partir. No pido por la gente que no me acepta y solo piensa en las cosas de este mundo. Más bien, pido por los seguidores que me diste que son tuyos.
O sea, vos y yo somos de Dios. Padre Celestial, dentro de poco ya no estaré en el mundo, pues voy donde tú estás. Pero mis seguidores van a permanecer en este mundo. Por eso te pido que lo cuides y que uses el poder que me diste para que se mantengan unidos como tú y yo lo estamos. La vida de reino es entender que es una vida llena del Espíritu, que tiene que ver con la unidad, que tiene que ver con el otro, que tiene que ver con Dios, pero tiene que ver con vivir y ser y vivir en un mundo donde el mundo es individualista, nosotros no tenemos que ser individualistas. Donde el mundo dice sálvese quien pueda, nosotros tenemos que ver a quién salvamos aún antes de nosotros. ¿Viste cuando vas en avión? Si vas con un niño, te dicen antes qué es lo que tiene que hacer si baja para el oxígeno. Y dice que si vos vas con un niño, mamá y el niño, si llega a pasar un accidente y tenés que poner oxígeno, primero ponete vos para poder ayudar al otro. No vamos a poder ayudar a un mundo caído si vivo en un mundo caído. Yo tengo que ser habitante del reino para transformar el mundo caído. ¿Se entiende? Te hablo de palabras difíciles para que vos digas, ¿qué está diciendo este muchacho? Es que a veces tenemos que hacer un clic, diría alguien. Tenemos que hacer un clic en la cabeza y entender que tenemos que anunciar y vivir el reino de Dios porque el reino de Dios está acá. Pero hay una palabra de Dios que dice, anuncien, no se duerman en los laureles porque el juicio en algún momento vendrá. No hablamos mucho de la segunda venida de Cristo, ¿no? Porque esos son temas escatológicos, que esto, que el otro. Pero Jesús dijo que va a venir. Y será en un momento o el otro, y allí estaremos. Nuestra vida es pequeña en comparación a la eternidad que nos espera con Cristo. Es muy pequeño. Allá nos vamos a divertir, allá vamos a hacer deporte, vamos a reírnos, vamos a comer, vamos a pasarla bien. ¿Por qué? Porque no habrá gozo. Y si a vos te da gozo pasarla con tus amigos, esas cosas, seguramente que en el cielo también. Algunos piensan, en el cielo estaremos todo el tiempo. Nos vamos a divertir, la vamos a pasar re bien, porque Dios conoce tu corazón y el mío. Y la vamos a disfrutar. Pero mientras tanto tenemos que anunciar el reino de Dios aquí. No temamos en si tenemos que estudiar aspectos que no van con nuestra fe. Muchas veces tenemos que estar estudiando algo en algún lugar y ¿qué hago? ¿Lo estudio o no lo estudio? A ver, querido, querida, si vas a estudiar en una universidad que no es cristiana, ¡buenísimo! Es donde vas a anunciar y vivir el reino. No van a cambiar tus convicciones. Estoy buscando un trabajo secular, estoy buscando un trabajo cristiano. Como hemos aprendido hace poco con algunos acá, el trabajo no es secular o cristiano, el trabajo es trabajo. Si yo trabajo con compañeros que son homosexuales o que son binarios, trinarios, cuatrinarios, lo que sea, ¿qué me importa? Mejor puedo anunciar el reino de Dios. Porque mi fe es más grande que la de ellos. La vez pasada hablaba con chicos que están estudiando en universidades en Buenos Aires sobre humanismo y todas esas cosas. Y yo le animaba y le decía, vale, ¿qué problema hay en leer filósofos, sociólogos y todas esas cosas? Mejor, ¿qué te va a pasar? Más en evidencia se pone que la Biblia tiene poder sobre esos libros. Todavía no hay un libro, todavía no hay un pensador, no hay una ideología que ha sobrepasado la vida del cristianismo. No la hay. No la hay. Cualquier filosofía que busca no tiene el origen o el final como la tiene la vida del cristianismo. No la hay. Estamos en un mundo caído. ¿Qué me importa si el otro está a favor del aborto? Lo voy a seguir hablando igual. Yo estoy en contra porque estoy a favor de la vida. Le voy a seguir hablando igual. Le voy a mostrar cómo se vive el reino. Y va a entender en algún momento por el Espíritu Santo, no por Cristian José, sino por el Espíritu Santo, que la vida puede transformar y que hay otra manera de ver las cosas. Porque no sos vos, no soy yo, es el Espíritu que cambia las vidas. No huyamos de donde estamos. Es donde Dios nos colocó para anunciar el reino de Dios, para vivir el reino de Dios. Alegrate y gozate. Obviamente que no voy a hacer intencionalmente, voy a ir a esos lugares donde sé que no tengo que estar. Lo que te quiero decir es tu vida cotidiana, mi vida cotidiana, donde me muevo.
Seamos conscientes que tenemos que vivir y actuar como el reino de Dios. El mensaje es claro. El reino de Dios está presente y es necesario que entendamos que tenemos que anunciar y vivir el reino de Dios. Hoy mi palabra es esta. Iglesia, el reino de Dios está acá. Tenemos que anunciar y vivir el reino de Dios. Y vos y yo estamos capacitados para eso. Y si crees que no podés hacerlo, o si te crees lejos de Cristo, vení a Cristo nuevamente. Porque el mensaje de Juan el Bautista era para aquellos que se habían alejado. Volvete a Dios, que Dios te está esperando. El mensaje de Cristo era para aquellos que no conocían, pero también para aquellos que se habían alejado. O era para aquellos que vivían en estructura tan fuerte que no le impedía ver la vida y el gozo del cristiano. Volvamos a Dios. Volvamos a Dios. El domingo que viene voy a completar este mensaje con algunas herramientas que Dios nos ha dejado para todas estas cosas. Pero hoy te quiero hacer 3 preguntas. ¿Cómo estamos con esto? Seamos sinceros. ¿Cómo estamos? ¿Soy capaz de decir que anuncio el reino de Dios? ¿Soy capaz de decir que vivo el reino de Dios? ¿Soy capaz de decir la gente se acerca a mí porque soy un referente? No sé por qué, pero se acerca a mí. ¿O me tiene confianza? ¿Cómo estamos? Pensemos un ratito. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida hoy? ¿Me pueden mirar de cualquier lado que no tengo nada que esconder? ¿Soy igual en todos lados? La segunda pregunta es, ¿qué consideramos que debemos hacer hoy entonces? Si la palabra es clara. O nos acercamos al reino o ahuyentamos. Esa palabra es muy fuerte. Es muy fuerte porque a veces nuestras acciones pueden ahuyentar a la gente del reino de Dios. Peligroso, ¿eh? Y la tercera pregunta es, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer, iglesia? ¿Sabes qué? Lo maravilloso de todo esto es que Dios es un Dios para todos. Y es un Dios de amor para todos. Y es un Dios de oportunidades para todos. No importa tu edad, no importa lo que hayas hecho anteriormente, lo que hiciste hoy, no importa si sos buenito, si no hiciste mal a nadie, pero el reino de Dios te invita, Dios, Cristo te invita a vos y a mí y a los que están conectados a vivir una vida diferente, a vivir el reino de Dios. Una vida maravillosa. Una vida donde empezará a transformar nuestra visión a futuro. Una vida donde entenderemos cómo decidir. Una vida que será más fácil no sentirnos solos porque Cristo está y porque también hay gente alrededor del reino que te puede ayudar y te puede acompañar y me puede acompañar. Pero, y siempre hay un pero, hoy tenemos que ver qué vamos a hacer. Yo te voy a dejar a vos que decidas, yo no voy a decir nada, simplemente que el Espíritu haga lo que deba hacer con cada uno de nosotros. Pero me encantaría que podamos pensar de una vez y para siempre en vida de reino. Me encantaría, me desafiaría, sería un gran desafío en que todos podamos pensar en vida de reino. Y que empieces a decir, Cristian José, ¿cómo hago esas cosas? ¿Puedo ser yo capaz de? Y te lo voy a responder que sí, podés. Si yo puedo, vos podés. Si yo pecador puedo vivir la vida del reino y puedo, Dios, en la gracia de Dios, anunciar el reino de Dios, yo te digo que vos podés.
porque la gracia de Dios es gigante y nos convierte a todo el tiempo. Es necesario nacer de nuevo, es necesario replantearnos de nuevo, es necesario un montón de cosas. Pero vamos a hacerlo, si no, sigamos viviendo igual. Algo tiene que pasar y todo empieza por mi vida para que lo demás pueda ser ejecutable. Pero todos podemos vivir en el reino de Dios. Señor, háblanos con la claridad que siempre nos habla. Queremos vivir el reino, queremos anunciar que el reino de Dios está acá. No queremos jugar a las leyes, a las normas. No queremos jugar al que si puedo, que no si no puedo. Simplemente queremos vivir una vida sencilla en el reino de Dios. Una vida donde tú nos indiques cómo debemos vivirlo. Una vida que pueda ser en comunidad. Una vida de entender que el gozo es algo cotidiano. Una vida que el sufrimiento está, pero también está aquel que nos sostiene en todo momento. Una vida que nos perdona todo el tiempo. Una vida donde debemos renovar nuestra forma de pensar una y otra vez. Una vida que no debemos etiquetarnos, sino todo lo contrario. Debemos perdonarnos y abrazarnos como tú lo haces con cada uno de nosotros. Señor, yo te ruego que tú hables a cada uno de nosotros como Sión, Padre, para que podamos hablar y vivir del reino de Dios. Que podamos anunciar y hablar. Que en cada lugar de Alem, Señor, cada uno de los habitantes que estamos acá, podamos ser gente que evidencia el reino de Dios. Que la gente de nuestro trabajo pueda decir, allí está un buen cristiano. Que la gente de nuestro trabajo, de nuestro estudio, donde nos movemos, Señor, a la cancha, donde sea, pueda decir, ¿qué tiene ese hombre? ¿Qué tiene esa mujer? ¿Qué tiene ese chico o esa chica? Que podamos ser gente de confianza. Que podamos ser gente que nos pidan ayuda porque, no sé, ven algo diferente. Que podamos ser gente con dadivosos. Que podamos ser gente, Señor, que el Evangelio sea algo normal en nosotros. Gracias porque podrá ser así, Señor. Porque lo único que depende de nosotros es querer vivir en el reino y querer cambiar. Lo demás lo haces vos, Señor. Oramos, Señor. Clamamos, Señor, en el nombre de Jesús para que tú hagas tu obra en tu iglesia y en cada uno de nosotros. En el bendito nombre de Jesús. Amén, Señor.